Bienvenidos a una nueva clase magistral de ciencias políticas. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en un análisis totalmente objetivo y riguroso de uno de los paradigmas geopolíticos más monumentales, influyentes y, seamos sinceros, más debatidos de las últimas décadas: el choque de civilizaciones de Samuel P. Huntington. Ojo, el objetivo aquí no es tomar partido por sus ideas, sino desgranar con mucha precisión cómo esta teoría interpreta y estructura el complejo orden mundial contemporáneo. Así que poneos cómodos porque hay mucha tela que cortar. Bueno, la hoja de ruta para hoy es muy clara. Abordaremos en este orden: el nuevo paradigma global, el mundo multicivilizacional, el papel clave del Estado central, cómo la identidad moldean las nuevas alianzas y, para terminar, las estrategias de prevención del choque global. Vamos a ello. Sección 1. El nuevo paradigma global y la identidad cultural. Vamos a empezar situándonos en ese escenario tan caótico y de búsqueda de identidad que se dio justo después de que terminara la Guerra Fría. A ver, para ilustrar esa enorme confusión, el texto de Huntington nos deja una anécdota que es fantástica. Imaginemos la escena. Enero de 1992. Moscú, apenas un par de semanas después de la disolución oficial de la Unión Soviética. Hay una reunión importante. La icónica estatua de Lenin ya no está, y en su lugar han colgado la bandera de la nueva Federación Rusa. El problema, que la habían colgado al revés. Como dice la cita de la pantalla, la gente descubría identidades nuevas, pero que a la vez eran muy antiguas. Es una metáfora absolutamente brillante de esa profunda desorientación que sentían millones de personas al tener que redescubrir quiénes eran realmente en el nuevo orden mundial. Y este es el quid de la cuestión. Según este paradigma, el motor principal de la política mundial cambió de forma radical. Pensadlo bien. Durante la Guerra Fría, la gran pregunta, la que definía las lealtades, era puramente ideológica. ¿De qué lado estás? ¿Capitalismo o comunismo? Pero en cuanto cae el muro de Berlín, la pregunta más poderosa para cualquier sociedad pasa a ser otra muy distinta: ¿quién eres? Y claro, la respuesta a esa pregunta ya no es política, se basa en la sangre, en la religión, en las creencias, en definitiva, en la identidad cultural pura y dura. Pasamos a la sección 2, el mundo multicivilizacional y la evolución del poder global. Vamos a ver cómo esta transición nos ha llevado a la estructura de poder que analizamos hoy. Fijaos en este mapa de 1920. Nos muestra un sistema global multipolar, es cierto, pero estaba contenido casi exclusivamente dentro de la civilización occidental. Eran las naciones de Occidente las que interactuaban, competían y básicamente dominaban casi todo el planeta. Era un juego de poder inmenso, pero jugado en gran medida con las mismas reglas culturales. Si damos un salto hasta la década de 1960, vemos cómo la Guerra Fría redibuja por completo las fronteras del globo. El mundo se parte estrictamente en dos en una lucha bipolar e ideológica. Por un lado, el llamado mundo libre, con Estados Unidos a la cabeza; por otro, el bloque comunista liderado por la Unión Soviética. En este momento, la ideología era las gafas a través de las cuales se entendía absolutamente todo. Pero aquí viene el cambio tectónico que plantea Huntington post-1990. Tras la caída del bloque soviético, el mapa se fragmenta no en bloques ideológicos, sino en 7 u 8 grandes civilizaciones culturales: la occidental, latinoamericana, africana, islámica, sínica, hindú, ortodoxa y japonesa. El paradigma sostiene que ya no importan tanto las fronteras políticas clásicas, sino estas enormes áreas unidas por una herencia cultural compartida. Llegamos a la sección 3, el papel del Estado central. Vamos a cambiar el enfoque hacia los nuevos grandes actores que toman el relevo de las antiguas superpotencias. En las ciencias políticas actuales, el Estado central es un concepto vital. El autor lo define sencillamente como el Estado más poderoso dentro de una civilización, el que hace de núcleo. Para entenderlo de forma sencilla, pensad en el Estado central como el hermano mayor de una familia inmensa. Es el que ejerce la gravedad, el que da apoyo incondicional en las crisis, pero también el que pone disciplina cuando hace falta mantener el orden dentro de su propia casa cultural. Y si nos fijamos en la tabla, vemos cómo esto construye un mapa estratégico totalmente nuevo y, ojo, muy desigual. Mientras que la civilización occidental tiene núcleos clarísimos como Estados Unidos o el eje franco-alemán, y la civilización sínica orbita alrededor de China, mirad lo que pasa con la civilización islámica. Según este análisis, carece de un Estado central indiscutible. Y claro, esta falta de un hermano mayor, por así decirlo, explica por qué esa civilización sufre mucha más fragmentación en sus alianzas y tantas dificultades para resolver sus conflictos internos.
Pero ¿qué pasa cuando esa alineación cultural no está clara ni siquiera dentro de las fronteras de un mismo país? Ahí es cuando nacen los llamados países desgarrados, naciones donde grandes grupos de civilizaciones completamente distintas intentan convivir bajo unas mismas instituciones. Y el texto nos advierte de que, sin una cultura unificadora que actúe de pegamento, el nivel de estrés interno se vuelve insoportable, llevando a menudo al conflicto directo o a la secesión. Es exactamente la terrible ruptura que presenciamos en la antigua Yugoslavia en los años 90. Sección 4. Identidad y nuevas alianzas. O como, según el marco teórico, la cultura dicta directamente la estrategia militar y económica en el mundo moderno. A ver, Huntington hace una afirmación bastante contundente aquí. La verdadera confianza y cohesión solo nacen de la cultura compartida. Pone a la Unión Europea como el ejemplo estrella, porque prospera en gran medida por tener valores, historia e influencias religiosas en común. Por el contrario, cuando las organizaciones internacionales intentan meter en el mismo saco a múltiples civilizaciones con visiones del mundo radicalmente opuestas, la cosa se complica. Suelen estancarse o fracasar porque les falta ese núcleo cultural básico de confianza. Y esta profunda lealtad cultural provoca el síndrome del país emparentado. Funciona así. Cuando estalla una disputa local en algún rincón del mundo, los grupos implicados llaman inmediatamente a sus parientes culturales, incluyendo a otros estados y a sus diásporas internacionales. Así, lo que sobre el papel era un simple problema por un trozo de tierra, se incendia y se redefine como un inmenso choque religioso o de civilizaciones. Literalmente, acuden a defender a los suyos. Al mismo tiempo, el texto señala algo muy interesante. Esa idea tradicional de Occidente de que sus valores culturales son universales y aplicables a todos, está chocando contra un muro. Otras civilizaciones están plantando cara. Lo hacen mediante la proliferación armamentística, a través de la aplastante autoafirmación económica y militar de la civilización sínica y también con el enorme peso del resurgimiento demográfico islámico. Todas estas dinámicas juntas están desafiando de tú a tú el antiguo monopolio occidental. Y llegamos a la sección 5, Prevención del choque global. La fase final de esta clase, centrada de manera muy analítica en las políticas que Huntington receta para evitar que el mundo salte por los aires. El peligro más explosivo en este mundo de civilizaciones son las llamadas guerras de línea de fractura. Son conflictos que ocurren justo ahí, en las fronteras, a menudo invisibles, donde chocan dos civilizaciones distintas. ¿Por qué son tan graves si son locales? Porque son tremendamente volátiles. Tienen una facilidad pasmosa para arrastrar a los grandes estados centrales al campo de batalla para proteger a sus respectivos parientes, escalando el conflicto a un nivel aterrador. Entonces, para evitar una catástrofe global, se nos presentan dos normas fundamentales. Y mucha atención a la primera. La norma de abstención es, de lejos, la más polémica de todo el paradigma. Básicamente, exige que las potencias centrales se queden al margen y se abstengan de intervenir en los problemas internos de otras civilizaciones. Da igual lo doloroso o lo contrario que sea a los derechos humanos universales. Según la teoría, intervenir es peor. La segunda norma, la de mediación, obliga a estas potencias a sentarse a negociar juntas exclusivamente para frenar esos conflictos fronterizos, respetando siempre sus esferas de influencia. Cerramos con una reflexión indispensable para nosotros como analistas. Tras desgranar todo esto, tenemos que ser críticos con la teoría de la no intervención. En el mundo de hoy, hiperconectado económicamente, con información instantánea, ¿es realmente factible pedirle a una gran potencia que se quede de brazos cruzados ante un conflicto ético o geoestratégico enorme solo porque ocurre en otra civilización? Es una pregunta provocadora, de esas que no tienen respuesta fácil, pero que es fundamental para cuestionar las bases de nuestro orden internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis magistral. Seguimos debatiendo.